bienvenidos a este espacio, muchas gracias por la invitación. Ya me presentaron, soy Carolina Rodríguez. Hoy vamos a hablar de la importancia del ganoderma en el cáncer, pero voy a hacer énfasis en la prevención del cáncer, en el tratamiento o ayudando al tratamiento del cáncer y en el manejo paliativo, que son pacientes que ya no tienen como ninguna oportunidad, simplemente es manejo sintomático. Entonces vamos a empezar. Para los que no conocen qué es el Ganoderma lucidum es un hongo asiático de uso milenario. O sea, esto no es nuevo, nosotros no lo descubrimos, ellos lo utilizan en Asia hace miles de años y han visto el potencial que tiene el producto. ¿Qué hace este hongo? Este hongo tiene la capacidad de ser adaptógeno. ¿Qué quiere decir que es adaptógeno? Él regula el funcionamiento celular, lo equilibra para hacer una única cosa y es que se regule el funcionamiento del cuerpo por completo. Entonces él no hace muchas cosas, él hace una única cosa y quiero que se lleven ese mensaje grande. Regula el funcionamiento del cuerpo. Eso es lo que hace el Ganoderma lucidum, regula el funcionamiento del cuerpo. ¿Por qué tanta importancia en el cáncer? Todos sabemos que el cáncer tiene alta mortalidad en el mundo y esto es supremamente importante porque si no soy yo, es un familiar mío o un conocido mío que tiene cáncer. Todos lo hemos vivido. O sea, no es un tema que sea esporádico, es una enfermedad completamente común y vemos que no es solamente porque viniste, puede ser genético, que viniste con alguna codificación que te va a hacer propenso al cáncer, pero también los tiempos de ahora, la forma como se procesan los alimentos, la contaminación, la cantidad de consumo del tabaco influyen en que esté sucediendo pues más comúnmente como lo vemos en ciertas ocasiones. ¿Qué es importante saber? En el afán de conseguir resultados para tratar el cáncer, para buscar la cura, porque ha sido un trabajo difícil, empiezan a estudiar diferentes tipos de especies, tanto de plantas como de hongos. Y esto es importante porque la especie a la que pertenece o el tipo de hongo que es el Ganoderma son Basidiomycetos. Dentro de eso se estudiaron 58 Basidiomycetos, que es la especie a la que pertenece el Ganoderma lucidum. ¿Y qué encontraron? Que tiene muchas moléculas bioactivas que tienen un potencial antitumoral, pero además de ser antitumoral son quimiopreventivos, es decir, ayudan al tratamiento del cáncer, protegen los síntomas del cáncer, pero también hacen por su ladito ciertas cosas que las vamos a ver más adelante. ¿Y qué descubrieron? Que todas las especies que estudiaron de plantas y de hongos, el Ganoderma lucidum era el más potente para matar las células cancerígenas. Les repito, el Ganoderma lucidum era el más potente para matar las células cancerígenas. Esto no es un tema de ahora, esto es un tema que se ha estado estudiando durante mucho tiempo. ¿Qué hace que tenga los efectos anticancerígenos? Como se los había dicho antes, descubrieron que tiene muchas moléculas bioactivas, dentro de las que están las más comunes son los polisacáridos, las fracciones de polisacáridos, los triterpenos y también ayudan las vías de señalización celular. Esto es muy importante porque las vías de señalización celular es la forma como las células se comunican, es como los mensajes de texto que se mandan para funcionar adecuadamente. Nosotros en este momento, todo el tiempo, la célula está en un constante funcionamiento con las vías de señalización celular. Entonces es supremamente importante el potencial que tiene el Ganoderma. Vamos a empezar con las primeras moléculas bioactivas, los polisacáridos. Tienen prevención ¿de qué? De la oncogénesis, es decir, del inicio de la formación del tumor y de la metástasis, es decir, que vaya a distancia, que me inició en el hígado y me hizo metástasis al colon, o que al contrario, que se me dio en el colon y me hizo metástasis a hígado, pero después se me fue a otra parte del cuerpo. Entonces tiene mucho potencial porque evita como que inicie, pero además evita que se disemine por todo el cuerpo y lo hace de una forma indirecta y es a través de la activación del sistema inmune. Activa células como los linfocitos T, los linfocitos B, las asesinas naturales o natural killer y interviene en la vida de los monocitos macrófagos. Todas estas son células de la parte inmunológica. En estos días premiaron los Nobel de Medicina. Son dos personas que pues son de partes diferentes, pero entre ellas hay una asiática y que estudiaron, y los invito a que le peguen una leidita, se descubrieron
que haciendo inmunoterapia, o sea, haciendo que el sistema inmune funcione de forma adecuada, se puede combatir el cáncer. Entonces, mire que tenemos una herramienta que hace mucho tiempo podíamos haber utilizado, pero que apenas lo estamos viendo ahora. Y eso fue lo que ellos lograron, ver a través de la respuesta inmunológica cómo se puede atacar el cáncer. Y eso es lo que hace el ganoderma. Otro efecto que tiene es el efecto quimiopreventivo. ¿Y cómo lo hace? Él induce la actividad de una familia de enzimas que se llaman la glutatión S-transferasa. Son muy importantes porque son las encargadas de la detoxificación y de la biotransformación de sustancias cancerígenas y de medicamentos. Es decir, lo que ellas ven que es potencialmente que te va a generar cáncer, cualquier sustancia, la transforman de tal forma que sea fácil de eliminar o que sea un producto que se pueda utilizar fácilmente. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Otras de las moléculas bioactivas, las fracciones de sacáridos, dentro de esas están los proteoglicanos, que ¿qué es lo que hacen? Estimulan la proliferación y la activación de los linfocitos B. Otra vez estamos hablando del sistema inmunológico. ¿Y qué son los linfocitos B? Los linfocitos B son las células que se encargan de la producción de anticuerpos. No sé si lo han escuchado. Los anticuerpos son unas de los que salen a defendernos cuando algo nos está atacando. Hay enfermedades que son las enfermedades autoinmunes. Entonces miren la importancia de la inmunoterapia que hace el ganoderma para el cáncer. Entonces, apenas premiaron unos Nobel de Medicina que estuvieron estudiando mucho tiempo para decir eso, pero teníamos una herramienta de tiempo atrás que no nos habíamos dado cuenta del potencial que tenía. Hay otras sustancias que son dos-cerebrósidos, el nombre no me interesa que se lo aprendan, lo que hacen es que inhiben la actividad de la ADN polimerasa para evitar que se replique el ADN maligno. Les explico. Las ADN polimerasas son como las fotocopiadoras de las células. En este caso van a ser las fotocopiadoras de las células malignas. Y el ADN es como la base de datos que nosotros tenemos. Si yo inhibo o apago esa fotocopiadora, voy a evitar que se fotocopie ese ADN maligno. Entonces esto es supremamente importante porque no voy a pasar esa base de datos a otras células, sino que voy a dejar sin información maligna al resto de las células. Miren pues entonces la cantidad de funciones que tiene. Otras de las moléculas bioactivas son los triterpenos. Dentro de eso es el ácido ganodérico. Lo hemos escuchado los que hemos estado en las charlas que hace parte de muchísimos procesos. Uno de esos es que tiene un efecto citotóxico, es decir, él tiene la facilidad de interactuar con las células, de hacerse amigo de las células y de matarlas. Entonces él se hace amigo de él, las células malignas llegan fácilmente a él, pero él lo que hace es que las mata. Y otra cosa que hace es que además de eso inhibe la farnesylproteintransferasa, que es crucial para la activación de la vía de la oncoproteína RAS. Ya vemos que es una proteína que hace parte como de la vía de señalización de los tumores, y eso es muy importante porque si logran que se inhiba adecuadamente, vamos a lograr que invada otros tejidos, es decir, que se vaya a un órgano cercano, pero además que haga metástasis. Y lo otro que hace es que les induce a las células a que hagan apoptosis, que es la muerte celular programada. Entonces las células malignas van a entrar en una muerte celular, evitando pues como que ellas las tengan que matar, sino que ellas solas van a entrar en esa muerte celular. Otra cosa que hace, inhibe la angiogénesis, supremamente importante. La angiogénesis es como la formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Ahí qué estamos haciendo? Estamos haciendo que el tumor no se pueda nutrir, y si él no se puede nutrir no puede crecer, pero además estamos evitando que con esos pequeños vasos sanguíneos migre a otro lugar. ¿Listo? Entonces, eso es otra cosa de las que hacen. Los fenoles. Los fenoles tienen una actividad súper importante porque es una actividad antioxidante. ¿Y qué hacen? Inhiben la peroxidación lipídica, que es la forma por la cual las especies reactivas de oxígeno o radicales libres, que todos los hemos escuchado, se fortalecen. Entonces, si yo evito que se fortalezcan, voy a evitar que hagan daño a las células y que esas células cuando se dañen sean potencialmente malignas. Y por último, las vías de señalización. Las vías de señalización grande lo que hace es que hace que se module la señalización celular a nivel del ciclo celular. El ciclo celular son los pasos que tiene que seguir una célula para reproducirse, para duplicarse. Si él sabe controlar eso, no vamos a ver ese crecimiento tan desproporcionado de las células malignas, sino que él va a calmar ese crecimiento. Entonces, otra forma de evitar el crecimiento del tumor.
Y otra de las cosas que hace es que inhibe el factor de crecimiento endotelial vascular, que es otra forma de evitar que haya nueva formación de vasos sanguíneos, y el factor transformante beta. Entonces tiene mucho potencial en cuanto a la regulación del cáncer. Conclusiones grandes que quiero que se lleven: inhibe la adhesión, inhibe la invasión local, inhibe la metástasis, la migración a distancia, inhibe el crecimiento tumoral y por último activa la respuesta inmune, lo que descubrieron los Nobel de Medicina premiados este año y que teníamos una herramienta con la que lo podíamos hacer. Me preguntarán ustedes, ¿por qué Ganoderma lucidum de Ganoexcel? Quien fundó la compañía se demoró 30 años o más para encontrar las 6 variedades más potentes del Ganoderma lucidum. ¿Qué hizo él? Junto a esas 6 variedades, que es como un híbrido, sacó el extracto puro. Entonces, no hay riesgo de que queden restos que no se puedan degradar de forma adecuada. Pero además de sacar el extracto puro, lo hizo hidrosoluble y liposoluble. Nosotros tenemos gran porcentaje de agua y nuestras células están recubiertas de grasa. Entonces, él viaja tranquilamente a través del cuerpo, pero además lo que hace es que hace que pase fácilmente a las células sin necesidad de necesitar ayuda, y al ser liposoluble e hidrosoluble es fácil de entrar pero también de salir. Entonces tiene muy poquito, pues no tiene efectos adversos graves que nos puedan afectar, no nos afecta el hígado ni el riñón, por el contrario los protege. Entonces tiene mucho potencial. Si tienen